Tras recuperar la audición me apresuré a presumir ante mi archienemigo, pero accidentalmente lo sorprendí mirando mi foto con tono quejumbroso: cariño, ¿cuándo podrás llegar a quererme? Así que oculté el hecho de haber recuperado el oído, observándolo actuar cuando en realidad su lenguaje de señas para mí decía: ¿por qué has venido otra vez? Las palabras que salieron de mi boca fueron: uf, esposa, finalmente has venido. 01 Después de recuperar la audición lo primero que hice fue ir a presumirle a mi archienemigo Samuel. Desde que éramos niños siempre hemos sido rivales acérrimos. Durante los 3 años que estuve con problemas de audición por el accidente automovilístico, él estuvo merodeando frente a mí todos los días, y de vez en cuando discutía conmigo en lenguaje de señas. Sí, para discutir conmigo incluso aprendió lenguaje de señas. Samuel fue a su empresa. Cuando llegué a la recepción no me detuvo. Ya me había acostumbrado a ir a molestar mutuamente a las empresas del otro, era un ritual semanal necesario. Las recepcionistas me saludaron con una sonrisa y un gesto de cabeza. Yo también asentí y me giré para dirigirme al ascensor. De repente escuché murmullos a mis espaldas. La señora vino a buscar al jefe otra vez, qué bonito par. Hoy nuestro jefe no podrá dejar de sonreír. Miré extrañada hacia allá y la recepcionista, al notar mi mirada, dejó de hablar de inmediato. Señora jefe, se refieren a Samuel. Entonces la señora es la novia de Samuel. Samuel tiene novia. 02 No tuve tiempo de pensar más, el ascensor ya había llegado al último piso. Empujé la puerta de la oficina de Samuel donde estaba solo. Samuel estaba sentado en el sofá absorto en no sé qué. Antes de acercarme lo escuché decir: cariño, ¿cuándo podrás llegar a quererme? Vaya, así que es recordar a alguien al ver algo. Me acerqué para ver qué belleza había tenido la desgracia de llamar la atención de Samuel. La persona en la foto me resulta muy familiar. Dios mío, ¿cómo que soy yo? En la foto mi rostro juvenil debe ser de hace varios años. Samuel finalmente notó mi presencia. Se sobresaltó y al reaccionar rápidamente puso la foto boca abajo sobre la mesa. Me hizo señas como: es que camina sin hacer ruido. Él fruncía el ceño constantemente como si detestara mi llegada. Pero por primera vez logré captar el amor incontrolable en sus ojos. Samuel está enamorado de mí. De repente me entraron ganas de jugar con él sin decirle que había recuperado la audición. Mirándolo actuar, su lenguaje de señas claramente decía: ¿por qué has venido otra vez? Pero las palabras que salían de su boca eran: ufufu, cariño, por fin has venido. 03 Perdí la audición de adulta por un accidente. En ese momento sabía que aún había posibilidad de tratamiento y recuperación, así que no aprendí a leer los labios. Siempre pensé que Samuel murmuraba cosas todos los días frente a mí para insultarme aprovechando que no podía oír. Qué interesante, también respondí en lenguaje de señas: ¿por qué robaste mi foto? Mientras gesticulaba tomé la foto que estaba sobre la mesa. No creo tener esta foto por el ángulo, parece más bien que fue tomada a escondidas. Samuel, muchacho, realmente das mucho en qué pensar. Samuel se apresuró a decir que es tuyo, esto es mío. Le arrebató la foto de vuelta. Sin embargo, en lenguaje de señas expresó: es para no olvidar a mi rival. Tomó la foto y murmuró en voz baja: la foto es mía y la persona también. No sé en qué estaría pensando, pero su rubor se extendió hasta las raíces de las orejas. Parecía inexplicablemente inocente. 04 Casi mediodía. Al encontrarme con la mirada expectante de Samuel hice señas proactivamente: tengo hambre. Al señor Samuel no le importaría invitarme a comer. Samuel frunció los labios haciendo señas con fingido resentimiento: la señorita Ross está en bancarrota y necesita gorronear comida. Si no fuera porque su si quiero fue demasiado fuerte, realmente le habría creído. Hice ademán de irme: si no me invitas, pues no. Como esperaba, apenas llegué a la puerta Samuel salió corriendo con su chaqueta. Me agarró de la manga y me hizo señas: no estoy tan arruinado como para no poder invitarte a comer, vamos, señorita mía. Retiré mi manga. Samuel se quedó claramente paralizado por un segundo con los ojos enrojecidos, luciendo como un gran perro abandonado. Tonto, me resigné y le hice señas: salí con prisa, no traje mis lentes y no veo bien, déjame agarrarme de ti. Luego extendí la mano y tomé su manga. Esta vez Samuel tardó 3 minutos enteros en reaccionar. Él me mira, luego mira su mano que estoy sosteniendo. Se esfuerza por contener la sonrisa en sus labios y fingiendo serenidad me hace señas: todavía necesitas que alguien te tome de la mano para salir, eso es típico de ti. 05 Durante todo el camino fuera de la empresa escucho a innumerables personas saludándome. Oigo que cada empleado me llama señora, pero tengo que fingir que no sé nada. Resultaban que en cada encuentro lo que decían no era hola. Adiviné que era obra de Samuel, qué infantil. Elegí deliberadamente el restaurante occidental más caro del centro. Samuel tenía dinero y no sabía decir que no. El ambiente interior es muy agradable y desde las ventanas panorámicas del restaurante se puede contemplar la mitad de la ciudad. La joven camarera nos recibió con entusiasmo: sois una pareja, ahora tenemos una promoción en el local, las parejas disfrutan de un 20 de descuento en su comida. Estaba a punto de negar con la cabeza, pero Samuel respondió directamente: si a mi esposa le gusta la tranquilidad, por favor búsquenos una mesa en un lugar silencioso. De acuerdo, señor. Después de que la mesera se fue fingí no saber nada y le pregunté: ¿qué te acaba de decir? Samuel me hizo señas: le parecí tan guapo que nos quiere hacer un descuento, qué descarado. 06 Mientras comíamos de repente escuché detrás de mí una voz familiar y repugnante. Rose, no me di la vuelta, la mujer se acercó directamente y me tocó el brazo. Olvidé que ahora eres sorda. Levanté la vista y me encontré con la cara sobreoperada de Josephine, la hija de la amante de mi padre. Después de que mi madre murió de rabia, esa amante de mi padre se volvió aún más descarada. Su hija también buscaba cualquier oportunidad para menospreciarme. No me molesté en responder y seguí comiendo con la cabeza baja, pero Josephine no se daba por vencida. Su acompañante masculino preguntó: cariño, ¿quién es esta? La hija indeseable que dejó la difunta primera esposa de mi padre. El acompañante masculino se sorprendió: no te preocupa que se enoje si hablas así de ella.
No pasa nada, continuó Josephine con descaro, tiene problemas de audición, ahora es una sorda. ¿Crees que alguien como ella puede competir por la herencia? Competir por la herencia realmente me parece ridículamente estúpida. Ella y su madre probablemente aún no lo saben, pero ese desgraciado de mi padre nunca tuvo acciones de la empresa. Mi abuelo conocía muy bien el carácter de su hijo, así que me transfirió todas las acciones de la empresa cuando cumplí 18 años. ¿Cómo iba a entregar la empresa que construyó con tanto esfuerzo durante toda su vida a la familia de la amante? 07 No tengo intención de hacer caso a los pataleos de Josephine, total estoy fingiendo no oír. Pero al siguiente segundo Josephine gritó de sorpresa. Resultó que Samuel había volcado sin querer la taza de agua caliente sobre la mesa, derramándola toda sobre la mano de Josephine. Su mano se enrojeció al instante. Samuel, lo siento, lo hice a propósito, no lo tome a mal. TCH, no fue a propósito, pero espera un momento. Miré a Samuel, quien como siempre se comportaba con total descaro. Las palabras moderación o restricción jamás habían aparecido en su diccionario. Típico de él, Josephine hervía de rabia por dentro sin poder desahogarse, pero con Samuel no se podía meter. Ella se dio la vuelta para irse, pero Samuel volvió a interponerse en su camino. Que a ti no te importe no significa que a mí tampoco, pídele disculpas a Rose. Josephine solo pudo murmurar una disculpa hacia mí, lo siento. Pero Samuel seguía bloqueando el camino. Esto es lo que llamas sinceridad al disculparte. Si no sabes el lenguaje de señas para decir lo siento, no podrías aprenderlo ahora. No trajiste tu teléfono o no trajiste cerebro. Me esforcé al máximo para contener la risa, fingir que no escuchaba era demasiado difícil, casi meto la cabeza en el plato. Josephine rechinó los dientes. Samuel, no te pases de la raya. Así en realidad podría ser aún peor, porque no vas a buscar a no sé qué número de padre para que te respalde. Josefina parecía haber comido mierda con el rostro oscurecido por la fealdad. Después de 10 minutos aprendiendo lenguaje de señas vi su gesto de lo siento. 08 Cuando Josefina y los demás se marcharon intenté abrir la boca para hablar, pero recordé que fingía ser sorda. Rápidamente cambié a señas. Samuel, gracias. No hay de qué, simplemente no soporto ver a una hija de amante comportarse con tanta arrogancia. Continué comiendo con la cabeza baja. Entonces lo escuché decir, no quiero un simple gracias, quiero que me beses. Escupí el trago de alcohol que tenía en la boca. Samuel se apresuró a traerme pañuelos. Solo pude explicar, me atraganté por accidente. No pude evitar que mi cara se sonrojara. Tonta, esta frase no era en lenguaje de señas. Levanté la vista abruptamente para mirarlo. Él hizo señas confundido. ¿Qué pasa? Yo negué con la cabeza. Fingir sordera frente a Samuel era realmente difícil. Este tipo era un hipócrita, quien lo hubiera imaginado. Hizo señas. Rose, se te ha dañado el cerebro, ni siquiera puedes ver los problemas en este maldito proyecto. Luego me quitó el plan de proyecto que tenía en la mano. Ni siquiera había considerado ganar este proyecto, era obvio que era una trampa. Solo estoy sorda, no ciega. Se recostó en el otro extremo del sofá luciendo desafiante. Si no pudiera escuchar cuando dice que proyecto basura para hacer perder el tiempo a mi esposa. Esposa, te doy 200 millones, me miras a mí. Tenía muchas ganas de decir sí. Ya sabes, aunque cada uno tiene sus aspiraciones, al fin y al cabo son 200 millones. Samuel volvió a fruncir el ceño y gesticuló. ¿Por qué me miras así? Otra vez tramando algo malo. Nunca lo había notado antes, pero el tipo es realmente demasiado guapo. Siempre supe que Samuel era atractivo. Si no, no lo habría confundido con una linda chica la primera vez que lo vi de pequeña y le habría dado un sonoro beso. Así comenzó la enemistad entre los dos. Sin embargo, a diferencia de lo que imaginaba, Samuel no parecía odiarme por aquel beso. 10 Parpadeé y le hice una seña. Samuel, eres muy guapo. Provocar a Samuel seguía siendo tan divertido como siempre. Él claramente se quedó paralizado por un segundo con los ojos bien abiertos. Al reaccionar gesticuló rápidamente. Estás loca, maldita sea. Su apuesto rostro se enrojeció visiblemente. Masculló entre dientes. Maldición, quiero besarte. Me alejé de él en silencio. A veces me preocupa mucho el estado mental de Samuel. No tendrá esquizofrenia. Si desarrolla esquizofrenia seguirá pudiendo darme esos 200 millones. 11 Al volver a casa por la noche apenas crucé la puerta cuando la taza de té de mi padre vino volando hacia mí. El té hirviendo mojó mis zapatos. Todavía tienes el descaro de volver. Eché un vistazo a Josefina, que lloraba como una magdalena a su lado, y a mi madrastra, que me miraba con resentimiento, y rápidamente entendí de qué se trataba todo aquello. Pero no le hice caso y me di la vuelta para subir al segundo piso. Total, ahora no oigo. Sin embargo, Josephine me agarró del brazo y me tiró hacia abajo. Usó tanta fuerza que casi me caigo de las escaleras. Pero las pocas personas presentes no prestaron la menor atención a este asunto, adoptando más bien una actitud de acusación y reproche. Mi padre sacó su teléfono y comenzó a teclear. Así es como te enseñé a ayudar a extraños a maltratar a tu propia hermana. Extraños se refiere a Samuel. No se atreven a enfrentarse a Samuel, así que descargan su furia conmigo, trío de inútiles. 12 Al verme distraída, mi madrastra le dijo a mi padre: ay, no culpes a Rose, seguro que no lo hizo a propósito. ¿Cómo iba a ponerse del lado de los demás? Aunque siempre nos ha mirado con desprecio, seguro que no ayudaría a un extraño. Realmente deseaba seguir sorda, así no tendría que escuchar su voz tan irritante. ¿A quién se refiere? Puse los ojos en blanco y escribí en mi teléfono para que mi padre lo viera. No sé de qué están hablando. Hoy al mediodía me encontré con Josephine y al poco tiempo se disculpó y se fue. No tengo idea de qué le pasó. Así fue exactamente, no dije ni una palabra. Josephine lloró aún más fuerte. Sé que todo es culpa mía, por eso todos pueden maltratarme, hermana. Entiendo que no me soportes, pero ¿cómo pudiste permitir que Samuel me humillara de esa manera? Al mediodía, cuando provocó el conflicto, no era esta su actitud. Tortuga estúpida, hablando tonterías. No oigo.
Continué escribiendo: papá, no puedo oír y no sé lo que Josephine y Samuel dijeron al mediodía. Por un momento dudó. Como no podía oír me resultaba difícil provocar problemas. Cualquier persona con 2 dedos de frente lo habría pensado. Le preguntó a Josephine: ¿has hecho algo para molestar al señor Samuel? Nuestra Josephine es tan obediente y dulce, seguro que alguien la está molestando a propósito porque la ven débil, replicó apresuradamente la madrastra. Josefina también lloriqueaba: no quiero vivir, mejor me tiro por la ventana y acabo con todo. Cuando no tenía razón amenazaba con suicidarse, pero nunca lo hizo de verdad. 13. Pero esta táctica funcionaba muy bien con mi padre. Al ver a su amada esposa e hija llorando desconsoladas, la verdad le importaba un bledo. Me obligaba a disculparme, las palabras en el móvil me escocían. Me dijo: no importa de quién sea la culpa, Ross, pídele perdón a Josefina. Aunque este tipo de situaciones habían sido comunes desde mi infancia, me quedé mirando fijamente a mi padre biológico con un dolor en el corazón como si me hubieran golpeado. Apreté los puños y luego los solté. No había forma de que me disculpara con Josephine. Si no te disculpas, no me culpes por no reconocerte como mi hija. Perfecto, era justo lo que deseaba. Di media vuelta y subí las escaleras. La autoridad de mi padre había sido desafiada. Furioso agarró una tetera de agua caliente y me la lanzó. Esquivé el golpe, pero el agua que salpicó me quemó el brazo. 14. De vuelta en la habitación aseguré la puerta con llave para evitar que me molestaran. Luego con destreza encontré el botiquín de primeros auxilios y me apliqué las medicinas. Justo cuando terminaba de vendar mis heridas y me preparaba para dormir, Samuel me llamó por videollamada. Al contestar comenzó a hacerme señas con el lenguaje de signos. No pasa nada, solo quería asegurarme de que seguías viva. Una llamada así todas las noches. Durante el día en los negocios eran rivales acérrimos. Por las noches al llegar a casa discutían por teléfono usando lenguaje de señas. Él gesticuló de nuevo: porque tienes los ojos rojos. No es nada, no estás bien. Frunció el ceño y gesticuló de nuevo: no te habrán hecho daño. Solo lo dijo por fastidiar, sin pensar que en realidad había acertado. No pude contener más las lágrimas, me acurruqué en la cama y lloré desconsoladamente. Cuando terminé de llorar y logré controlar mis emociones, Samuel ya había colgado la videollamada. Una punzada de decepción surgió en mi corazón. Justo cuando me iba a la cama para dormir, de repente escuché a alguien golpeando mi ventana. Abrí la ventana y bajo la luz de la luna vi a Samuel apoyado en el alféizar de mi ventana. Estábamos en el 3er piso. Era evidente que le había costado mucho esfuerzo trepar hasta allí. Tenía tierra en la ropa y en la cara lucía un poco desaliñado y algo cómico. No podía usar sus manos para hacerme señas porque las tenía ocupadas, así que solo me miró con una expresión lastimosa. Extendí mi mano para ayudarlo a subir. ¿Qué haces aquí? Samuel ni siquiera miró mi lenguaje de señas, agarrándome directamente del brazo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién más podría ser sino el viejo irascible de esta casa? Otra vez fue tu padre, ¿verdad? Maldito sea, le hace esto a su propia hija. Después de maldecir a mi padre señaló hacia mí: no sabes defenderte, no puedes esquivar. Me encogí de hombros con resignación. Lo intenté pero no pude evitarlo. Traté de mantener una expresión despreocupada. Quizás en el fondo todavía no quería mostrar debilidad frente a Samuel. Él era mi mayor rival después de todo. Pero en el siguiente instante me envolvió directamente en sus brazos. Su pecho firme me dejó sin aliento. Por un momento mi corazón latía completamente descontrolado. Pronto escuché a Samuel decir: ¿por qué siempre terminas lastimándote? Todo es mi culpa, no te protegí lo suficiente. Las lágrimas que había reprimido por tanto tiempo finalmente se desbordaron. 16. Samuel rápidamente me soltó. Con desesperación hizo señas: no llores, si no quieres un abrazo entonces no lo hacemos. Creía que lloraba porque lo despreciaba. Para compensar se encogió de hombros con falsa naturalidad. Solo escuché en internet que un abrazo puede sanar el corazón. Ya sabes, siempre he sido bueno desde pequeño, lo digo en serio. Pero ni siquiera se atrevía a mirarme a los ojos. Hasta el lenguaje de señas mentía. Que presumido había sido desde siempre. Al pensarlo mi llanto se convirtió en risa. Samuel hizo señas: lloras y ríes, te vas a volver loca. Pero lo que dijo fue: mi esposa se ve más linda cuando sonríe. Agarré su mano que se movía nerviosa. Al acercarme sentí claramente la rigidez de su cuerpo. No tuvo tiempo de reaccionar cuando de puntillas besé sus labios finos. Realmente sabían tan bien como cuando éramos niños. Esta postura para besarnos no es muy cómoda, así que lo pruebo superficialmente y quiero retirarme de inmediato. Al siguiente segundo Samuel, que reacciona, rodea mi cintura con su brazo y profundiza el beso inclinándose hacia mí. Hasta que me falta el aire finalmente me suelta. Y aún muestra una expresión de no haber tenido suficiente. Samuel se sonroja con facilidad. Él gesticuló: Rose, eres una sinvergüenza. Como un chico inocente que ha sido mancillado. Si no hubiera escuchado cuando dijo que bien besa a mi esposa. Mi esposa me besó, seguro que se hará responsable, ¿verdad? Mañana mismo nos casamos, se hará cargo, ¿verdad? ¿Acaso se besa a alguien que no te gusta sin motivo alguno? Me resultaba demasiado ruidoso y, lo que es peor, temía no poder controlar mi expresión, así que preferí darme la vuelta para no mirarlo, aunque por dentro no podía evitar sonreír. 17. Para mi sorpresa, Samuel malinterpretó mi actitud como un intento de evadir responsabilidades y se puso más nervioso, parloteando sin cesar. ¿Me estás diciendo que el beso fue solo para mejorar tu técnica? No acepto esa excusa. Tienes que responsabilizarte de mí. Cariño, realmente soy muy fácil de mantener. No se le podría envenenar para dejarlo mudo por un tiempo. Mis oídos recién recuperados ya están a punto de llenarse de callos. Cuando finalmente logré componer mi expresión y me di la vuelta para mirarlo, él ya llevaba un buen rato sumido en su silencio. Debido a que mi padre engañó a mi madre y la llevó al suicidio, nunca creí en esa estúpida cosa llamada amor y juré que nunca tendría una relación en esta vida. Pero ahora, al encontrarme con la mirada de Samuel, inexplicablemente sentí que tener un romance largamente planeado no sonaba tan mal. Sin embargo, no tuve tiempo de explicarle toda la verdad. Samuel ya había adelantado sus manos para decir: no digas más, lo entiendo todo, solo soy tu conejillo de indias. Conejillo de indias, no entendía a qué se refería.
Continuó gesticulando tranquila. Conozco las reglas del juego, no necesito que te hagas responsable. Su lenguaje de señas era solemne y digno, pero sus ojos se enrojecieron a escondidas con lágrimas que amenazaban con caer. No tengo idea de cómo pudo imaginar tantas cosas en tan poco tiempo. ¿Acaso parezco el tipo de persona que besa a cualquiera? Soy alguien muy recto. Tampoco sé cómo consolar o mostrarme débil, así que le hice señas según las reglas del juego. Ya no te necesito, así que vete. Samuel se dio la vuelta. Escuché su llanto. 18. Me arrepentí después de que Samuel se fuera. Este maldito lenguaje de señas es tan terco como mi boca. La verdad es que no pudiera consolarlo, es que desde pequeños competimos por ser los primeros. Cara a cara, sin querer ceder en ningún momento. Debería llamar ahora mismo a Samuel para aclararlo todo. Pero realmente no puedo tragar mi orgullo. Al final no tuve más remedio que pedir ayuda a mi mejor amiga Clara, que está en el extranjero. En cuanto se conectó la videollamada, preguntó de inmediato: ¿recuperaste la audición? Si se ha recuperado. Espera, ¿cómo lo sabes? Cuando no podías hablar debido a la pérdida auditiva, tus ojos tenían una claridad que no había sido manchada por palabras groseras. Ella me conocía muy bien. Además, recuerdo que los médicos siempre dijeron que tu sordera era temporal y que te recuperarías. Lo primero ante una enfermedad es mantener la calma. Así que era eso. Estaba a punto de responder cuando añadió: fue ese idiota de Samuel, al enterarse de tu problema auditivo, que estaba dispuesto a darte sus propios oídos. Casi arma un escándalo en el hospital, hasta quiso golpear al conductor que te atropelló. No había forma de detenerlo. Samuel, ¿quieres decir que todo esto fue lo que Samuel hizo por mí? Clara puso una cara de asombro. No lo sabías. No lo sabía, solo sé que iba caminando por la calle y sin motivo alguno un coche fuera de control me atropelló. Luego estuve inconsciente un día. Al despertar vi a Samuel sentado junto a mi cama haciendo gestos con las manos. Pero en ese momento acababa de perder el oído y aún no había aprendido lenguaje de señas, así que no entendí nada de lo que intentaba comunicar. Pensé que había venido a fardar de su victoria y burlarse de mi desgracia. Vaya, después de vuestra ruptura os odiáis de verdad. Todavía no hemos estado juntos. Miré al cielo y dejé escapar un largo suspiro. Esta noche podríamos haber estado juntos. Acabo de perder esa oportunidad. No estuvieron juntos. Siempre pensé que ustedes dos eran una pareja que se separó y que el amor se convirtió en odio. Incluso creí que habías dejado a Samuel, que él intentó retenerte sin éxito, por eso solo se atrevía a llamarte esposa en privado. Entonces, ¿por qué se han enfrentado todos estos años? Guardé silencio. Considerar a Samuel como un rival era, por supuesto, porque era lo suficientemente brillante. En cuanto a por qué estaba tan obsesionada con ganar y ser la primera, algunos recuerdos no tan agradables vinieron a mi mente. 19 años. Mi padre me engañó con otra mujer cuando yo tenía 3 años y tuvo otros hijos. Comenzó a salir temprano y regresar tarde, incluso pasaba largos periodos sin volver a casa. Y cuando regresaba ni siquiera quería mirar a mi madre. Mi madre no podía aceptar la traición de su amado. Ella usó todo tipo de tácticas para obligar a mi padre a regresar al hogar, pero nada funcionó. Entonces su mirada se volvió hacia mí. Después de todo, yo era su hija biológica. Por mucho que pasara, él no me abandonaría. En ese momento mi padre todavía conservaba un poco de conciencia. Así que para traer a mi padre de vuelta siempre terminaba inexplicablemente herida. Hoy me quemé con agua hirviendo, mañana me caí por las escaleras. Ahora que lo pienso, sobrevivir bajo las manos de esos dos, realmente tengo mucha suerte. Cuando se usan demasiado estos trucos dejan de funcionar. Más tarde, cuando crecí un poco, mi madre me enseñó que debía luchar por ser el primero. Solo si obtengo el primer lugar mi padre volverá a amarme. Nadie ama a un niño fracasado. Estas palabras me lavaron el cerebro hasta los 10 años. El día de mi 10º cumpleaños también fue el aniversario del día que mis padres se conocieron. Sostengo el examen con puntuación perfecta y el trofeo de la competencia de matemáticas avanzadas. Mi madre luce un maquillaje impecable y viste un hermoso vestido. Una grande y una pequeña esperamos junto a la mesa del comedor, esperando a alguien que hace mucho que no regresa. Cerca de las 12 de la noche, el día más importante estaba a punto de terminar. Mi madre finalmente logró comunicarse con él, pero al otro lado de la línea se escuchó la voz de una mujer. No pude escuchar lo que dijo la mujer. Después de colgar, mi madre se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo, desmoronándose emocionalmente poco a poco. Me hizo ir a dormir, luego subió sola a la azotea y se lanzó desde lo alto del edificio sin la menor vacilación. Mi madre se fue 20 años, pero yo ya estaba acostumbrado a competir por el primer lugar. Especialmente compitiendo con Samuel. Después de tantos años acompañándonos mutuamente, éramos rivales dignos el uno del otro. Recobrando mis pensamientos, le expliqué a Clara los dramáticos eventos de estos días. ¿Qué crees que debería hacer? Ve y explícale todo a Samuel. Vacilé un poco, no sería demasiado impulsivo. Este tipo de cosas solo necesita tu último empujón. Clara se ajustó las gafas. Escúchame, deja esa noble cabeza tuya que no se doblega bajo mi custodia por un tiempo. Ve a explicarle todo a Samuel, de lo contrario te arrepentirás. Creo que tiene razón. Solo que antes de que pudiera buscar a Samuel, él vino a mí primero. Mi empresa estuvo muy ocupada todo el día y no tuve tiempo de buscar a Samuel. Cuando todo terminó ya era de noche. Apenas salí de la oficina recibí un mensaje de Samuel. Bar encuentro, el que no venga es un cobarde. Me reí con rabia. Samuel, así es como tratas a tu propia esposa. Pero no se puede negar que el desafío es especialmente efectivo conmigo. 20 minutos después aparecí en la entrada del bar. Aunque no fuera por orgullo, al menos sería por dignidad. 21. Al primer vistazo vi a Samuel sentado en el lugar principal entre un grupo de personas en la esquina, deslumbrante y llamativo. Estaba a punto de acercarme a saludarlos cuando escuché a uno de ellos decir: Samuel, te peleaste con tu esposa. Samuel abrió y cerró su teléfono sin cesar, mirando obstinadamente la misma ventana de chat en silencio.
Otro se unió al comentario a decir verdad con lo destacado que es Samuel podría conseguir a cualquier mujer que quisiera. Cállense, repuso Samuel con tono irritado. Al levantar la vista nuestros ojos se encontraron. Se levantó rápidamente y se acercó a mí. La persona que antes irradiaba hostilidad ahora solo mostraba ternura en su mirada. Me hizo una seña con las manos. ¿Qué haces aquí? El bar estaba lleno de ruido. Lo escuché llamarme esposa varias veces. Samuel se emborrachó de repente. Me arrastró hacia su regazo y dijo con tono quejumbroso: así que al final te dignaste a venir. ¿Por qué no esperaste a que muriera para venir a recoger mi cadáver? Justo cuando muera tendrás un competidor menos, ¿verdad? No te pondrás contentísimo. Ross, no tienes corazón. Ross, aunque me muera mi fantasma te perseguirá. Él se aprovechaba de que no podía oír para despotricar sin control. Qué ruidoso. 22. Saqué a Samuel del bar. Ignorando sus protestas lo empujé al asiento trasero del coche y lo llevé a mi casa. Al llegar a la mayoría de edad me compré mi propia vivienda fuera. De vez en cuando volvía a la casa de mi padre solo para recoger mis cosas. Samuel estaba sentado tranquilamente en un rincón del sofá. Aunque borracho no olvidaba cómo hacer señas con las manos. Me preguntó: ¿para qué me trajiste a tu casa, Rose? ¿Tienes malas intenciones conmigo? Después de hacer los gestos cruzó los brazos con una expresión de prefiero morir antes que ceder. Fruncí el ceño y me senté a horcajadas sobre sus piernas. Esta vez hasta su cuello se sonrojó. Hizo gestos desesperados. Bájate. Ya no ocultaré la verdad sobre la recuperación de mi audición. Me incliné hacia su oído y susurré: ahora puedo oír, puedes hablar directamente. Lo escuché todo. Samuel estalló: ¿puedes oír cuando recuperaste la audición? O más o menos cuando le gritaste esposa a mi foto. Te has confundido, ni siquiera se atrevía a mirarme. Yo claramente dije: viejo ladrón. Pero Samuel, la verdad es que me gusta cuando me llamas esposa. Le guiñé un ojo apenas terminé de hablar. Samuel ya no pudo contenerse y me besó sujetando mi cabeza. Justo cuando me estaba sumergiendo en el momento Samuel me apartó. No me beses, tú no te harías responsable de mí. Su tono sonaba lastimero. 23. Nunca dije que no me haría cargo. No soy ese tipo de persona irresponsable. Samuel, también me gustas un poco. Lo que obtuve como respuesta fue un prolongado silencio de Samuel. Observé los cambios en su expresión. Estaba aterrado. Al siguiente segundo la mano en mi cintura se apretó con fuerza. Samuel dijo con voz apagada: oye, ¿podrías hacerme un pagaré? ¿Qué dijiste? Ponlo por escrito para probar que de verdad te harás cargo. Me rindo, escrito, firmado y sellado. Le arrojé el documento. ¿Ahora me crees? Asintió como si acabara de darse cuenta. Uf, cariño, resulta que nuestro amor era correspondido en secreto. No es eso, antes solo lo veía como un rival, pero después entendí mis verdaderos sentimientos. Samuel, si me amas, ¿por qué nunca lo dijiste? Se puso tímido con esto, hombre sin palabras. Al encontrarse con mi mirada sus ojos estaban llenos de un resentimiento inusual. Piénsalo bien, ¿acaso no te lo dije en segundo año de universidad? Te confesé mis sentimientos y dijiste que mis intenciones eran siniestras, que la noche antes de la competencia solo quería perturbarte. Parece que sí ocurrió algo así. Él continuó acusando: te envié cartas de amor y pensaste que estaba presumiendo de mi talento literario. Cuanto más hablaba más culpable me sentía. En ese momento pensé que era algún tipo de concurso de cartas de amor, así que me pasé toda la noche escribiendo. 18. 24. Tuve la suerte de ser tu rival, pero no necesito ganar a toda costa, solo que al subir al escenario a recibir el premio el primer y segundo lugar están uno al lado del otro. Rose, solo quería estar a tu lado. Mientras hablaba su mano cayó en un lugar donde no debía estar. Después de que lo detuve su voz ronca susurró cerca de mi oído: esposa, hacemos una competencia. ¿Qué competencia? No entendí de qué hablaba. Samuel se inclinó sobre ella contra el tiempo. Esta vez Samuel ganó por completo. 25. Por el momento mantuve en secreto el hecho de que había recuperado la audición. En la empresa solo saben que estoy saliendo con el dueño de la empresa rival y que salimos juntos todos los días. Samuel aparece en nuestra empresa casi tantas veces como un empleado formal. El asistente Nathan me hizo un gesto de admiración. Hermana, lo entiendo, esta es tu táctica de seducción. Estrategia de seducción. Él aún es demasiado inexperto. La verdadera estrategia de seducción fue cuando Samuel entró a mi oficina y cerró la puerta con llave. No tuve tiempo de reaccionar antes de que me empujara contra la pared. Samuel, ¿qué estás haciendo? Esto es la oficina. Si alguien nos veía perdería toda dignidad. Pero él no mostró el más mínimo rubor. Tomó mi mano y la deslizó bajo su ropa. La sensación real de sus 8 abdominales me dejó aturdida al ver que me gustaba. Una sonrisa de triunfo brilló en sus ojos. Cuando levanté la vista hacia él me tiró de la mano haciéndome caer directamente en sus brazos. Apoyó la cabeza en mi hombro, su imponente figura bloqueando casi por completo la luz a mi alrededor. Pero su tono sonaba lastimero. Cariño, me duele aquí, señaló con el dedo la zona de su pecho. Le seguí el juego con su cursi coqueteo. Media hora sin verme y ya me extrañas hasta el dolor de corazón. No, él negó con la cabeza y continuó: anoche mordiste demasiado fuerte. Yo. 26. No digas más. Rápidamente le tapé la boca con la mano para evitar escuchar más palabras indecentes. Sin embargo, Samuel no se dio por vencido. Con una apariencia de inocencia me mordió la mano mientras su mirada se llenaba de una ambigüedad cargada de deseo. Retiré mi mano al instante. Voy a comprarte una pomada para aplicar de inmediato. ¿Con qué identidad me estás comprando medicina ahora, esposa? Parece que el dolor me hizo perder la memoria. ¿Dices que eres mi qué?
Su alto cuerpo me inmovilizó firmemente, no cedió ni un ápice insistiendo en que yo con el rostro enrojecido dijera con la identidad de novia. Samuel, satisfecho con la respuesta, finalmente me soltó. Bueno, no te molestaré más. Samuel recuperó su expresión seria. Los datos del accidente que me pediste investigar. 27. Ese accidente de tráfico hace 3 años que me dejó sorda. Siempre sospeché que no fue un accidente. Después de ocultar que había recuperado la audición, volví una vez más a la casa de mi padre. Lo primero que escuché fue la voz furiosa de Josephine. ¿Por qué esa zorra de Rose se atreve a disputarme la herencia? Yo soy la hija favorita de papá. La madrastra, añadió el viejo, está senil. Rose es solo una mujer. Si le dejamos toda la herencia, ¿acaso no terminará en manos de extraños? Vaya, parece que se han enterado de que las acciones de mi abuelo no les dejaron ni un centavo. Estaba a punto de bajar las escaleras cuando escuché una voz familiar. Después de todo es mi hija, como sea tiene que obedecerme a mí, su padre. Así que mi padre también estaba allí. Los tres, creyendo que no podía oírlos, conspiraban descaradamente en voz alta. Me quedé quieta en el rellano de la escalera observando sus rostros repugnantes. La madrastra dijo, y si no te obedece, ¿qué será de Josefina y de mí? Acabaremos en la calle. Con solo una mirada suya, Josephine rompió en llanto al instante. Papá, no quiero terminar en la calle, prefiero morir. ¿Cómo se atreve? Aunque en realidad sus palabras carecían de convicción. Durante estos años ya había perdido todo control sobre mí. Poseo la mayoría absoluta de las acciones de la compañía, lo que me otorga autoridad total. Hace unos días, con el pretexto de que quería que disfrutara su jubilación, logré que renunciara a su puesto en la empresa. Nadie se atrevió a oponerse. 28. Reflexionó un momento y su rostro mostró un asomo de malicia. No importa si la hija muere, el padre tendrá derecho a heredar. ¿No quieres decir como hace 3 años? Las palabras de mi madrastra me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. Miré a mi padre y asentí con la cabeza. Los accidentes pueden ocurrir una vez y también pueden ocurrir 2 veces. Lo más aterrador es que nunca fueron accidentes. Ese día en la desierta carretera el coche fuera de control se dirigía casi directamente hacia mí. No tuve tiempo de esquivarlo. Mientras estaba inconsciente, mi padre y los demás firmaron un acuerdo de conciliación en mi nombre. El conductor ebrio solo pagó unos pocos miles de dólares y se libró de toda responsabilidad. Cuando desperté quise investigar el asunto, pero con mi audición dañada cualquier acción me resultaba difícil. El conductor desapareció sin dejar rastro. Llegué a sospechar que Josephine y su madre estaban detrás de esto. También sospeché que mi padre las estaba protegiendo. Ahora que lo pienso, estaba terriblemente equivocada. Josephine y su madre no son más que parásitos que solo saben comer, beber, divertirse y comprar bolsos. ¿Cómo podrían haber planeado algo tan elaborado? Resulta que mi padre era el verdadero cerebro. 29. Le pedí a Samuel que me ayudara a investigar los datos del accidente de aquel entonces. Mirando el grueso montón de documentos en mis manos, dejé escapar un largo suspiro. Todo era la red de contactos de este conductor. Samuel, dijo, el conductor que te atropelló se llama Arthur, tiene 41 años, es de la ciudad H. Actualmente se dedica a la agricultura. En casa se dice que es perezoso y glotón, pero siempre hay alguien que viene a verlo en coches de lujo. Ahora está en la foto de esa persona. Me di cuenta de que me resultaba algo familiar. Dejó la escuela en la secundaria, pero consiguió una novia muy guapa. Él la mantuvo mientras ella estudiaba, pero luego cuando ella entró en la universidad lo despreció por no tener dinero, lo dejó y se convirtió en la amante de un hombre rico. Nos miramos el uno al otro. Él asintió. Si es esa madrastra tuya, lo hice. Miro la fecha en los documentos. Coincide justo con el nacimiento de Josephine. Pero nadie puede asegurar si quedó embarazada después de la ruptura o antes. Samuel nota mi confusión. Ya he enviado a comparar el ADN de Arthur y Josephine. Sacó un informe de pruebas de aquel montón de documentos, confirmada la relación de paternidad. Qué ridículo. Si mi padre supiera que ha estado criando a la hija de otro, se moriría de rabia. Se lo merece. Arthur es realmente un miserable obsesionado con el dinero, pero eso nos facilita la investigación. Samuel solo tuvo que ofrecer un poco de dinero para que revelara todo el plan de aquel entonces. Su madrastra le dio $1 millón para que atropellara a alguien. Al principio no quería involucrarse en algo ilegal, pero su madrastra sacó a Josephine diciendo que era su hija biológica. Aún guardaba un poco de apego por las mujeres. Y ahora, al enterarse de que ella le había dado un hijo, le resultó imposible negarse. Solo que además del $1 millón añadió una condición más: Josephine debía visitarlo cada mes a él, su verdadero padre. 30. Con la grabación de vídeo como evidencia en mano, Samuel me preguntó: ¿vamos ahora a la comisaría? No, negué con la cabeza. Hace 3 años fue un daño intencional, pero no corrí peligro de muerte. Esa gente malvada saldría en unos años. Ese castigo era demasiado leve. No quieren que el accidente se repita, pues que se repita otra vez. Eres increíblemente fría desde pequeña hasta ahora. Es cierto, quizás nadie más como yo podría mantenerse tan serena sabiendo que quien quiere hacerme daño es mi propio padre, y aún así estar aquí analizando la situación. Me encogí de hombros. No es extraño que sean capaces de hacer esto, ¿o sí? Samuel no dijo nada, solo apretó mi mano con fuerza. Me hizo sentir segura. 31. Mi padre inusualmente se mostró solícito y cariñoso conmigo. Yo también fingí sentirme reconfortada, representando con él una conmovedora farsa. Para mi regalo de cumpleaños número 27 me regaló un coche con el hermoso pretexto de recorrer 1000 millas, o era un coche con los frenos defectuosos. Con este lujoso automóvil me jactaba todos los días frente a Josephine. Al ver su rostro oscuro y desagradable supe que mi padre no le había contado a Josephine su plan. Ese día hacía un clima espléndido, pero no encontraba las llaves de mi coche. Como el vehículo era valioso y aún no lo había usado, Samuel y yo decidimos llamar a la policía. En la comisaría la gente tomó meticulosamente mi declaración. Mientras hablábamos, un policía entró corriendo apresuradamente. Hubo un accidente en John Wall Road, atropellaron a una mujer de mediana edad, el conductor huyó. El policía trajo las fotos de la escena. El oficial encargado de tomar notas pareció sorprendido y nos miró. ¿Están seguros de que el vehículo perdido tiene la placa? Negué con la cabeza. Perdí las llaves del auto. El coche debería seguir en el garaje de mi casa, pero vine a reportarlo por si acaso lo hubieran robado. Encontramos tanto tu auto como las llaves.
Llegamos al lugar del accidente, ya estaba acordonado con cinta policial y la ambulancia acababa de irse. Se oyó que la víctima del atropello era una mujer de mediana edad elegantemente vestida que perdió la vida en el acto. La causa preliminar del accidente se atribuyó a un fallo en las pastillas de freno del vehículo. ¿Cómo es posible que fallen las pastillas de freno de mi coche? Es un vehículo nuevo que mi padre me compró el mes pasado. Señor policía, esto es un asunto de seguridad pública, no podemos dejar pasar al fabricante de este automóvil. 32. Llevé a la policía donde mi padre para pedirle la factura de compra del vehículo. Al abrir la puerta un olor a sangre nos golpeó de inmediato. El cuchillo de frutas en la mano de mi padre aún no había sido soltado. En el suelo yacía Josephine cubierta de sangre, la responsable del accidente automovilístico. Josephine sabía que había atropellado a alguien y corrió a casa para pedirle ayuda a mi padre. En su desesperación no se dio cuenta de que la persona a quien había atropellado era su propia madre. Lamentablemente apenas unas horas antes le había enviado a mi padre el informe de pruebas de ADN. En ese momento él estaba furioso. Cuando llegamos presenciamos la escena más sangrienta. Los policías se pusieron en alerta al instante. Suélteme el arma. De repente escuché murmullos a mis espaldas. Me dejé caer hacia atrás. Samuel, tengo mucho miedo. Cuando desperté en el hospital ya habían pasado 2 días. No tenía lesiones graves, solo estaba demasiado agotada y tras el susto había caído en un sueño profundo. Se dice que Josephine perdió demasiada sangre y no pudo ser salvada. Mi padre finalmente confesó su crimen: el sabotaje de los frenos para asesinarme y el homicidio de Josephine. Todo fue obra suya, es suficiente para que lo condenen a muerte. Todo volvió a la normalidad. Samuel y yo seguimos siendo rivales, pero también los mejores amantes. En la víspera del año nuevo me pidió matrimonio bajo un cielo lleno de fuegos artificiales. Según el protocolo debería fingir un poco de timidez antes de aceptar. El resultado fue que Samuel directamente deslizó el anillo en mi dedo y sacó un papel. No puedes negarte a asumir la responsabilidad, aquí está la prueba escrita. Está bien, asumiré la responsabilidad.